Muchas personas me escriben en mis redes sociales o me dejan comentarios acá abajo en los videos preguntándome por qué dedico tanto tiempo a desmentir lo que la oposición publica. Que no les dedique tiempo porque son caso perdido, porque ellos nunca van a entender, nunca van a dejar su posición de estar siempre en contra del gobierno, y yo créanme que eso lo tengo bastante claro. Yo hago estos videos no por tratar de convencer a la oposición o tratar de cambiarle su opinión, que yo sé que eso nunca va a suceder porque ellos no buscan la verdad, ellos no buscan tener pensamiento lógico, ellos lo que buscan es hacer daño, nada más. Y hoy en día se están metiendo ya no solo con el presidente ni con el gobierno, sino que se meten con la población y tratan de engañar a la población y de crear caos. Yo hago estos videos para que usted que me ve esté bien informado, para que no le vendan cuentos que son mentiras, sino que usted conozca la verdad a través de estos videos. Por eso es que yo hago esto. Y vean, yo sé que sí cansa un poco estar tratando de desmentir todo lo que inventa la oposición. Imagínense si a mí me cansa, ¿cómo le cansará al presidente Bukele? Y prácticamente acaba de decir él que ya está cansado, o básicamente diciendo que cómo va a estar él todo el día desmintiendo todas las cosas, las falsedades que publican los opositores. Y lo dice en esta publicación que acaba de hacer hace apenas unas horas. Se las voy a leer, dice: todos los días la oposición inventa otra mentira y la empieza a mover como verdad, o al menos para generar duda. Lastimosamente, ya vieron que muchos salvadoreños aún les creen y que es fácil engañarlos. Ahora están diciendo que tal vez, entre comillas, le vamos a poner impuestos a las remesas. Esto no solo es totalmente falso y algo que ni se nos ha pasado por la mente, sino que además están utilizando una imagen de un decreto que quitó los impuestos a la repatriación de capitales que antes sí pagaban impuestos sobre la renta. Bueno, y ahí empieza él a explicar todo sobre ese antiguo documento que dice que quitó los impuestos y todo, pero lo importante acá es que estamos desmintiendo a la oposición. Ya lo dijo el presidente Bukele, esta noticia que anda circulando actualmente en las redes sociales, que dice que, bueno, noticia entre comillas, porque es falso, pero que dicen que se le va a poner un impuesto a las remesas que las personas envían, que los compatriotas envían desde Estados Unidos y desde otros países. Dicen que se les van a poner impuestos y es totalmente falso. Ya lo está desmintiendo el presidente Bukele. Igual yo lo iba a desmentir en este video, ya lo había preparado, pero se me adelantó el presidente a poner esta aclaración. Y vean, es difícil de que él esté haciendo aclaraciones todos los días, porque precisamente ayer volvió a hacer una publicación donde aclaraba que otra noticia era falsa, o que otra publicación de la oposición era falsa. Entonces el presidente no puede estar todos los días desmintiendo y saliendo a sus redes sociales a publicar que esto es mentira, que lo otro también, que esta noticia es falsa, porque si no, nunca va a trabajar, pues. Entonces muchas personas dicen: ¿y por qué el presidente no desmiente todo lo que sale de la oposición para que no les dé lugar a que mientan? Pues está difícil, porque él tiene trabajo que hacer, suficiente trabajo tiene con manejar a todo el país para que él esté pendiente de estas cosas. Pero bueno, es algo de lo que yo hago acá en mi canal, estar desmintiendo estas publicaciones, y hoy voy a desmentir, además de esta que ya les acabo de mostrar que es falso, que las remesas se les va a imponer un impuesto. Voy a desmentir otras 3 noticias que han estado circulando últimamente y que las han estado repitiendo tanto que muchas personas se la han estado creyendo. Muchas personas creen que es real, y comunicadores, entre comillas, o creadores de contenido que son opositores también, han estado difundiendo esas noticias. O sea, todos se ponen de acuerdo para que al repetirla muchas veces como que se va a volver verdad, pero no. O sea, lastimosamente para ellos, al repetirlo tantas veces no se vuelve verdad. Pero aquí estamos para desmentirlas. Así que vamos a empezar a ver estas noticias, entre comillas, que son falsas. La primera que voy a mostrar no es una noticia en sí, sino una publicación.
Hay una persona por acá que le he tachado el nombre para no darle más, digamos, mayor realce o importancia a su nombre o a su nombre de perfil, nombre de usuario en Twitter, pero creo que muchos vieron ya esta publicación. Se la voy a leer. Dice el opositor: El Salvador de antes era gracioso, chistoso, tenía sus problemas como cualquier otro país, pero éramos más unidos, dice. Imagínense el argumento que tiene él para decir que antes estábamos mejor que ahora, porque básicamente esa es la mentira que se vienen repitiendo desde hace tiempo y que de una u otra forma quieren colarla entre la población. Dice: reíamos y llorábamos, pero lo hacíamos todos juntos, dice, como si antes había unidad y ahora ya no. Eso quiere decir él. Dice: luego vino el dictador, o sea, Nayib Bukele, y nos separó. Hizo que creyéramos que todos somos enemigos, dice. Ojalá se acabe rápido esa historia. Y vean, yo no sé la verdad con qué se alimentan esta clase de opositores, porque hay opositores que sí son un poco más respetables que esto que estamos viendo acá. Hay opositores que sí tienen un poco más amueblada la cabeza, que sí la tienen mejor y tienen críticas más coherentes en contra del Estado, en contra del gobierno, y son hasta válidas. Y hasta da gusto hablar con personas que sí tienen un argumento real. Pero estas personas, yo me pregunto, ¿a qué se dedicarán? O sea, ¿habrá algún trabajo para que estas personas puedan desempeñar y que dejen de estar perdiendo el tiempo en redes sociales, confundiendo gente o publicando esta clase de tonterías? Porque son así, básicamente. Un usuario le respondió y le puso que sí, antes llorábamos y reíamos, como él dice, como acá en la publicación dice, antes llorábamos. Sí, llorábamos cuando nos asesinaban a un familiar, dice, porque eso era lo que sucedía antes con las pandillas. Entonces, vean, él dice de que Nayib Bukele vino a crear división entre la población, pero el que tiene esa tendencia, el que tiene ese odio reprimido es él, porque vean a una persona que le respondió, que sí le respondió mal, pero que le contestó a su publicación, él le contesta peor y hasta lo reta a que se vean para que se peleen en la calle. Le dice: ahí me avisas donde nos vemos, le dice, para que nos peleemos, ¿va? Y no te creas especial, le dice, no vas a ser el primero que sale con la cola entre las patas. O sea, él todavía alardeando de que es bueno peleando, ¿va? Ni vas a ser el último, le dice. Imagínense el nivel, como les digo, el nivel de psiquis, el nivel de no sé, de educación, ya hasta se queda corta la palabra. Ya estamos hablando de problemas psicológicos. Ya, de una persona que está buscando pelear, está buscando como insultar a la gente de gratis o que lo insulten de gratis. Entonces, no sé qué tipo de problemas tiene. Yo les hablé en unos videos anteriores sobre aquellas personas que son resentidos de la política y aquellos que son resentidos de la vida. Los que son resentidos de la vida son personas como estas que no tienen nada bueno que hacer. Es como dicen, no tienen ni oficio ni beneficio, dice algún dicho popular ahí. Son personas que no tienen ni oficio ni beneficio para la sociedad. Que imagínense alguien que sí tiene un trabajo, que sí tiene una profesión de la cual disfruta hacer o disfruta trabajar, que tiene éxito en la vida, no tiene ni tiempo para andar comentando estas cosas. Yo veo a muchos de los que me siguen que tienen éxito en la vida, están en el exterior o están aquí en El Salvador, porque el éxito no se mide, o sea, no vamos a medir el éxito de según en qué país vivís. Podés ser exitoso viviendo en El Salvador y tampoco el éxito está en cuánto dinero tenés. El éxito en la vida está en que si podés alcanzar tus objetivos, si estás bien como estás viviendo, si tenés libertad financiera, si tenés una familia con la cual podés pasar tu tiempo, si tenés metas en la vida, eso es tener éxito. Y veo muchas personas exitosas que me siguen en mi canal y hasta comentan y me pongo a platicar con ellos. Se nota cuando son personas felices.
Y se nota también cuando hay personas como esta que son resentidos de la vida, son resentidos sociales, que no han logrado mucho en la vida y que quieren culpar al presidente, quieren culpar al gobierno, quieren culpar a su familia, a sus amigos, a los desconocidos. Todo mundo tiene la culpa menos ellos de estar mal. O sea, cuando todos sabemos que los únicos responsables son ellos. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que esta persona aparentemente, si uno revisa su perfil en Twitter, vive en Estados Unidos. Imagínense vivir en Estados Unidos y no tener oficio o no tener siquiera un éxito, digamos, mediano en la vida de poder vivir, de poder ganar de tu trabajo, de poder enviar dinero a tus familiares en agradecimiento, qué sé yo, o sea, ayudar a tus padres. Hay tantas metas en la vida, tantos objetivos nobles que podés perseguir en lugar de estar haciendo esto en redes sociales. Pero bueno, quería mostrarles esto porque incluso el presidente Bukele habló sobre esta persona y sobre este argumento que dice el presidente Bukele: los opositores dicen que ellos no quieren volver al pasado, que solo reclaman por las cosas que están mal, como si no las estuviéramos poco a poco arreglando también, dice el presidente. Pero la realidad es que sí añoran y quisieran volver al pasado, porque eso es lo que deja ver este usuario con esas cosas que ha puesto ahí. Algunos porque ellos o sus padres eran parte de partidos que gobernaron. Bueno, ahí el presidente Bukele está diciendo básicamente lo que yo les hablé en el video, en uno de los videos anteriores, donde les decía que hay resentidos políticos que porque su familia está en la política y ellos no pudieron entrar, o porque ya no se benefician de la política, pues ahora están resentidos con el gobierno. Yo no creo que esta persona sea de esos, porque vive en Estados Unidos. Probablemente sí, tal vez tuvo algún nexo con algún partido, no le dieron su hueso y por eso está enojado. Pero más creo yo que es resentido de la vida, que es alguien que no tiene, como les digo, oficio ni beneficio. Entonces el presidente le reclamó, o mejor dicho, lo mencionó en una publicación, y alguien más le puso ahí que sí, que cuando mataban a un familiar era que llorábamos antes todos juntos. Entonces esa es la clase de tonterías que publican algunos opositores. Lastimosamente, esa es la oposición que hay en el país. Bien, otra de las mentiras que han estado difundiendo, vamos con la segunda mentira que han estado difundiendo estos opositores, e incluso medios que son, se puede decir, algo estables o algo oficiales aquí en el país. Medios de comunicación que tienen años de estar trabajando aquí se prestan para este tipo de mentiras y ya todos sabemos cuáles son. Pero vean, dice, al menos 19 centros escolares han cerrado según gremial de docentes, y ponen la noticia como si, y ponen la imagen antigua de una escuela que quizás una escuela que con la que estaba en el FMLN. Pero lo que quieren hacer ellos es causar alerta, causar caos en la población, diciendo de que el gobierno está cerrando arbitrariamente escuelas en el país. Y después dicen, vean, que es porque el gobierno quiere hacer recortes de presupuesto y que por eso es que están cerrando las escuelas. Pero lo interesante acá es que vean ustedes quién lo dice. Ahí van a ver el nombre subrayado: Idalia Zúñiga. ¿Se recuerdan de ella? Ella es la representante de esta gremial, de esta, es por acá dice la gremial de docentes. Ella es la representante, y que hace poco estuvo robando cámara el año pasado aquí en el país. Creo que la recordamos bien. Bien, ella es parte del sindicato y es ella. Se decía que, la oposición se inventó de que se le había quitado a ella su plaza porque había participado en la marcha en contra de quitar los escalafones al sector salud y educación, que al final ni los quitaron. Pero vean, Minel suprime plaza de docente Idalia Zúñiga. Aquí se le mostraba como docente, pero en realidad ella estaba en funciones como directora de una escuela. Y vamos a ver acá. Ella misma reveló
Y esta noticia yo la revelé en su momento cuando fue ella despedida, pero ella misma reveló que fue destituida de su cargo como directora de la Escuela República del Perú de forma arbitraria, dice ella, pero que ella también reconoce que es por supuestas auditorías que ella no presentó. Y esto, déjenme decirles que es causa suficiente para que uno lo despidan, ya sea de la empresa privada o de una institución pública. ¿Por qué? Porque en ese entonces el MINED había descubierto que habían unos casos de corrupción relacionados a los directores de las escuelas, porque los directores de las escuelas habían sido designados por el FMLN para que ellos gestionaran la cuestión de los útiles, de los paquetes de útiles, de uniformes y todo esto que contrataban proveedores para que se los mandaran a hacer a los alumnos. Entonces, en lugar de hacerlo el MINED, que era lo más lógico, delegaban a los directores de las escuelas para que ellos se entendieran con los proveedores y que aceptaran sobornos o que aceptaran dinero bajo la mesa, que fue lo que descubrió el MINED allá en el 2019. Vean, esta noticia es del 30 de julio del 2019, cuando recién llegó el presidente Bukele, el MINED destapó esta corrupción que se estaba dando. Y vean, Idalia Zúñiga no fue la única, fueron varios directores los que perdieron su trabajo porque no se quisieron someter a las auditorías. Otro ejemplo, además de Idalia Zúñiga, es este director que está acá, que también, si vemos en la noticia que la misma prensa gráfica publicó, dice que uno de los motivos fue porque no presentó los permisos personales y de salud al director departamental, porque él tuvo bastantes ausencias en su trabajo y no las justificó. O sea que básicamente es abandono laboral, se llama eso. Y la otra razón es porque él se negó a dar documentación a las unidades de auditoría interna. Por eso quitaron a este director y por eso quitaron a Idalia Zúñiga también. Porque detectaron que ellos no querían someterse a las auditorías. ¿Y por qué? Porque lógicamente estaban cometiendo algún tipo o presuntamente estaban cometiendo algún tipo de irregularidad ahí con los proveedores. Entonces, la verdad de todo esto, los mismos periódicos de la oposición lo publican, solo que le dan tanta vuelta a la noticia para confundir a la gente que al final la gente termina creyendo la mentira que ellos montan y la verdad la publican, pero no le dan tanta importancia a esa noticia porque no les conviene decir la verdad. Pero esta es la verdad, vean. 50,000 alumnos menos en el sector público y privado según sindicatos. Dice ella según sindicatos, dice la noticia según sindicatos, pero no. Aquí dice en el texto que según la ACPES, que es la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Es una asociación, no es un sindicato. Aquí están mintiendo también. Cuando Idalia Zúñiga dijo que habían sido 19 escuelas las que habían cerrado, sin mostrar pruebas algunas, solo la voz de ella, solo la opinión de ella, ahí sí es gremial de maestros, no es sindicato de maestros. Y aquí dicen sindicato cuando es en sí una asociación de colegios privados. Y los colegios privados están diciendo de que hay menos alumnos en este año. En este año 2025, vean que la noticia es del 21 de febrero, o sea, de este día que estoy publicando este video. Y son 50,000 alumnos menos. ¿A qué se debe? Pues probablemente tengan estos alumnos acceso a otros colegios, a otras escuelas, que se hayan mudado de los lugares en los que se han cerrado estas escuelas, porque las escuelas que se han cerrado, que el MINED ha cerrado, el MINED las ha dejado claro este asunto, que ha sido porque ya no llegan el suficiente número de alumnos. ¿Y qué sucede? Han fusionado las escuelas, o sea, fusionan las escuelas para que la matrícula de las dos escuelas unidas sí hagan una matrícula normal de una escuela normal, pues como la teníamos antes. Incluso en el censo poblacional se dio a conocer de que hoy en día las personas deciden tener menos hijos. Antes, recordemos que las personas tenían 5, 6 hijos, ahora el promedio está
en 1 o 2 hijos que tienen las parejas, las familias. Entonces todo esto es un factor que viene a impactar de esta manera, que se ve reducida o se ve reducido el ingreso de alumnos a las escuelas. También por ahí está la noticia de que la misma embajada alemana aquí en El Salvador desmintió el hecho de que se había cerrado una escuela en Izalco. Dijo que ellos entendían de que era una escuela que ellos habían remodelado, pero entendían que se cerrara esa escuela porque había muy poca afluencia de alumnos. O sea, no tenía cuenta tener la escuela funcionando con pocos alumnos. Y si se tienen que pagar salarios de maestros, del director, de todo eso, de mantenimiento de las instalaciones, etc. Entonces, la misma embajada alemana dijo que ellos entendían que se tomaran estas medidas de fusionar 2 escuelas porque era lógico que se están optimizando los recursos. Entonces, vean, también la UES, no solamente los colegios privados, sino la UES también reporta 5,000 aspirantes menos en el año 2025. ¿Qué lectura les trae a ustedes esta noticia? ¿O qué lectura pueden hacer de esto? Yo sé, los opositores van a decir esto es por la pobreza, porque pobrecitos los alumnos ya no pueden pagar la universidad por la pobreza que ha traído Nayib Bukele. ¿Qué creen ustedes? No es por pobreza. Seguramente los alumnos tienen ya más acceso a un colegio privado, a una universidad privada, perdón. Tal vez tienen mayor acceso a una universidad privada, se han cambiado de país porque algunos están optando a becas en otros países y les voy a demostrar esto. No solo lo estoy diciendo por decirlo. No es por pobreza, no es por falta de ingresos, porque para empezar la UES es nacional, es algo financiado por el gobierno que te piden una cuota extremadamente baja para poder estudiar ahí. No tienes que pagar la gran cosa. Y vean, muchos dicen que por falta de oportunidades. Voy a mostrar 3 casos. Joven emprendedora paga su educación superior con venta de artesanías. Vean, ella logró pagar su educación en la nacional vendiendo artesanías y es de San Miguel. Es una emprendedora migueleña, Claudia Sofía Benavides Rosales. Ahí está, el mismo periódico publicó esta noticia. Entonces se graduó con cum honorífico de la UES y logró una beca en España. Lo que les decía, que también se logran ir para España, para otros países a estudiar allá con becas. Díganme algo, los compatriotas de la diáspora que me están viendo acá, los compatriotas que me ven desde Estados Unidos, ¿se podría pagar uno la universidad en Estados Unidos con un negocio pequeño, montando un negocio pequeño y con las ganancias de ese negocio? Espero su respuesta en los comentarios. Vamos a ver cuál es el consenso. Yo estoy seguro de que muy difícilmente vas a poder pagar una universidad en Estados Unidos haciendo venta de artesanías o vendiendo souvenirs o vendiendo alguna clase de productos, a menos que sea una gran empresa, ahí sí, obviamente. Pero el estudio en Estados Unidos cuesta cientos de miles de dólares, que muchos jóvenes prácticamente se endeudan de por vida para poder pagar sus estudios. Y confírmenme en los comentarios, ustedes saben cómo está la situación en otros países. Publiquen en los comentarios, comenten, para que los opositores que vean este video se convenzan. Bueno, aunque no se van a convencer, pero compartamos nosotros la información. Ese es un caso de éxito y felicidades a la muchacha salvadoreña, migueleña, que ha logrado ese triunfo. También felicidades a esta otra emprendedora que vean, logró titularse, logró su título en una universidad privada, por lo que veo, vendiendo tortas. Es un trabajo que totalmente digno como todos los demás, y ella presumiendo su título universitario que ganó, que logró financiarse vendiendo tortas en un puestecito en la calle. Pues muchas felicidades también para ella. Ella es una salvadoreña que demuestra que si uno quiere, uno puede. Hay quienes dicen no hay oportunidades en El Salvador.
es porque para estas personas una oportunidad es que les regalen las cosas. O sea, quieren todo regalado. No, todo quiere esfuerzo. Pregúntenle a los hermanos de la diáspora si no se esforzaron al llegar a Estados Unidos. Tuvieron que aprender inglés, tuvieron que adaptarse a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a un nuevo clima incluso, que es difícil, aunque no lo parezca, y se tuvieron que adaptar a todo con tal de salir adelante y lo lograron. Pues acá está, miren, se puede salir adelante en El Salvador, claro que sí. Y se me olvida, no es noticia antigua. Esto fue hace un par de días que se publicó. Ella es de Ahuachapán, por si no la conocen. Ahora, ella sí es una noticia no antigua, pero es del año pasado, que yo ya la he mostrado antes. Abigail, de cajera en una gasolinera, becada en Universidad de España. Ella tiene una discapacidad, incluso imagínense, con una discapacidad, demostrando que al esforzarse se puede triunfar en El Salvador. Ella, como cajera de una gasolinera, pues trabajando de eso, pudo pagar sus estudios y ahora, por sus buenas calificaciones, es becada también para ir a la Universidad de España. Así puedo mostrarles muchos casos más aquí en El Salvador. De hecho, a su servidor, le tocó trabajar un tiempo para poder pagar la universidad. Y así nos toca a los salvadoreños. Entonces, no sé cuál es la queja. ¿Por qué sería malo que estén cerrando escuelas si no hay matrícula? Si los alumnos no están llegando. O sea, si tienen acceso a escuelas privadas, ¿por qué sería malo eso? No entiendo. Aquí está otra noticia, ya la tercera noticia que les quería mostrar y desmentir, que ellos están propagando, que dice: Asamblea aprueba nuevo préstamo por 113 millones para Surf City 1. Este es un nuevo préstamo que lo ha dado el BCIE, que es para mejorar todavía más lo que es Surf City 1, lo que conocemos por Playa El Tunco hasta Playa El Zonte. Todo eso habría un proyecto de mejora para toda esta zona. Pero ¿cuál es la lloradera que tienen los opositores? Dice: el diputado Francisco Lira cuestionó el endeudamiento al recordar que el gobierno ofreció que tendría un presupuesto 2025 en el que no necesitaría más endeudamiento. Y aquí les voy a explicar con manzanitas para que entiendan. O sea, se lo estoy diciendo a los opositores. Yo sé que muchos entienden, porque sería el colmo que, siendo diputados, por ejemplo ella, también Claudia Ortiz, reclamando de que por qué iban a hacer un préstamo si el presidente dijo que ya no se iba a pedir prestado. Sería el colmo que ellos, como diputados, no entiendan cómo funciona esto de el presupuesto de la nación y el presupuesto para proyectos grandes. Pero no me extrañaría incluso que no supieran, porque se ven cosas. Bueno, y al ver cómo ellos hablan en contra del gobierno, pues presuntamente como que no supieran, pero quizás sí saben y lo hacen por maldad, por confundir a la gente. Vean, la noticia que se dio el año pasado es que El Salvador logra por primera vez un presupuesto nacional sin endeudamiento bajo el gobierno de Bukele. Eso lo dijo el presidente Bukele y ahora se está accediendo a un nuevo préstamo. ¿Cómo es eso?, se preguntarán algunos. ¿Que no dijo él que ya no se iba a hacer préstamo? Sí, pero les voy a explicar algo. Supongan ustedes que ustedes ganan cierto ingreso mensual, que de hecho así es, y con ese ingreso ustedes pagan sus deudas, pagan los gastos corrientes de su hogar, de su familia, pagan el combustible, pagan el alquiler de la vivienda o el pago de la vivienda, pagan la colegiatura de sus hijos, todos los gastos corrientes. Gasto corriente significa el gasto que usted mes a mes tiene que desembolsar para poder vivir. Entonces un día usted dice: bueno, he ahorrado un poquito, estoy bien financieramente y quiero agregarle un nivel más a mi casa. Quiero hacerlo de 2 niveles, que mi casa sea de 2 niveles. Me va a costar $30,000. ¿Ustedes creen que esos $30,000 usted los puede tomar de su gasto corriente? Claro que no. El salvadoreño común y corriente lo que hace es pedir un préstamo por esos $30,000
porque ve que la cuota la puede pagar fácilmente, entonces saca crédito los 30,000, construye el segundo nivel y solo se le aumenta lo de la cuota del crédito a su gasto corriente, el gasto que ya tenía mensualmente. Continúa normal con ese gasto corriente. Eso es lo que sucede acá. Para proyectos grandes siempre se necesita hacer un préstamo porque El Salvador tiene un presupuesto nacional, el cual no se puede desviar para... Vamos a hacer ahora, de repente se le ocurre al presidente hacer una nueva carretera, voy a agarrar del presupuesto de salud para hacerlo. No se puede. No se puede. Ya está asignado ese dinero. Entonces él no puede tomar del dinero del Estado así en la marcha para hacer proyectos grandes. Además que no alcanza porque son proyectos de miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares. Entonces ahí es donde se requiere un préstamo. ¿Qué fue lo que prometió el presidente Bukele? Que para los gastos corrientes del Estado no se iba a necesitar un financiamiento de afuera como un crédito o una deuda. ¿Por qué lo dijo? Porque antes, cuando estaba el gobierno de Arena y del FMLN, ni siquiera alcanzaba para pagar los gastos corrientes. Imagínense, ¿cómo íbamos a hacer proyectos grandes en El Salvador si ni siquiera el dinero alcanzaba para cubrir lo que se gasta al mes? ¿Y saben por qué fue? Porque el FMLN, con tal de sacar tajada siempre del gobierno, lo que hacía era, llamaba a sus militantes, les decían, si querés trabajar en el gobierno, te voy a pagar $1,000, te vamos a meter en el Ministerio de Cultura y te vamos a pagar $1,000, pero de esos 1,000 tenés que darle 300 o 500 al partido. Y así fue como metieron un montón de gente en un montón de carteras del Estado, y por eso aquel anuncio del presidente Bukele el año pasado, allá por junio, donde despidieron a más de 300 empleados, si ustedes recuerdan, más de 300 empleados del Ministerio de Cultura. Esos 300 no eran necesarios. El Ministerio de Cultura ha seguido funcionando normal sin esos 300. Pero ¿qué pasa? Los había contratado el FMLN bajo esa premisa de te doy 1,000 y me das tanto, y así era como lograba sacar del gobierno el dinero. Entonces, cuando ya el presidente Bukele quitó a toda esa gente innecesaria, entre ellos maestros, en el sistema de salud también habían varios, en cultura, cuando los quitó, ahí sí alcanzó para por lo menos cubrir los gastos mensuales del Estado, que son los salarios de todos los funcionarios públicos, de los empleados públicos, todo eso. Y el presupuesto para que funcionen todos los ministerios del Estado. Entonces ahora sí alcanza para eso, pero obviamente no va a alcanzar para proyectos grandes, porque estos siempre se tienen que financiar con dinero de afuera. Entonces por eso les decía, aquí hasta hay usuarios que dicen, se están cuestionando eso, que por qué, si el presidente dijo que no iba a hacer préstamos, ¿por qué ahora se están haciendo otros préstamos y se están endeudando más al país? Vean, lo que no dicen algunos también es que este préstamo, por ejemplo, de Surf City, sí lo tiene que cancelar el gobierno, pero va a ir poco a poco. Son varios años los que le han dado. Pero hay otros que no son préstamos directos para el gobierno, sino, por ejemplo, se han mostrado algunos ahí que son garantías soberanas en la que el gobierno sirve como deudor, una especie de deudor, algo así, o codeudor. El dinero, el financiamiento va directamente para la CEL. No sé si han visto las noticias sobre eso, de que se han aprobado algunos préstamos para eso, pero en garantía soberana. O sea, de que el dinero no es para la CEL, sino para proyectos de emprendedores, para empresarios que quieren hacer cualquier clase de proyecto relacionado con este organismo. Entonces no es dinero para el Estado, para el gobierno, sino para la gente, y como que sirve de garantía el hecho que el gobierno da cierta aprobación o respaldo para este tipo de créditos. Entonces esa es la respuesta a todas estas noticias falsas, y como les decía, la idea es que usted esté bien informado, y por eso yo hago este tipo de videos, y espero que valoren este trabajo, que valoren este esfuerzo, dejen su pulgar arriba, comenten abajo
Pongan su opinión en los comentarios, pongan qué les parece todos estos esfuerzos de la oposición por engañar a la gente. Y también, ya que están ahí abajo, pues suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les avise de primera mano cuando yo suba un video a este canal. Y bueno, por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.